Restaurar, conservar, cuidar el patrimonio cultural del Estado de Morelos es labor del Taller de Restauración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Para ello, realizan trabajos en diferentes comunidades con el fin de crear conciencia de la riqueza que nos heredaron nuestros antepasados. Quédese en Morelos. Restauremos nuestro patrimonio desconocido. La restauración en realidad es un trabajo, yo diría que un trabajo técnico, tanto como intelectual, pero principalmente es práctico, digámoslo así, ¿no? Cuando una obra de arte llega al taller de restauración, lo primero que hacemos es una historia clínica para conocer precisamente la pieza. Si es posible y si la pieza lo requiere, tendríamos que hacer algunos exámenes de laboratorio para conocer un poco más sobre la técnica de la obra, ¿no? de la cual vamos a trabajar. Es muy importante que entendamos que la conservación no siempre se va a ver en una pieza que se restaure. La conservación es la manera como nosotros detenemos el deterioro y muchas veces es en la estructura de la pieza, no en la imagen de la pieza, no en la parte externa. Posteriormente ya se hacen ya los trabajos de restauración, que sería ya la reintegración de color, los barnices, todas estas piezas, todos estos procesos, que van a hacer que la pieza vuelva a tener una imagen como la tuvo en un principio. Claro, no se trata de hacer piezas nuevas de ninguna manera, sino que es importante también conservar la pátina del tiempo. La paciencia y la dedicación y un profundo amor por las obras de arte son las herramientas para que el taller de restauración realice la conservación de nuestro patrimonio. En el taller de restauración se conservan todas las piezas que sean susceptibles de estar en un museo. Entonces trabajamos diferentes materiales y en diferentes partes. En realidad la finalidad del taller de restauración es custodiar los objetos que tiene el Instituto Nacional de Antropología a su cargo. En este aspecto, bueno, hay varios. Es el material que sale de todas las excavaciones arqueológicas o que se encuentran en las zonas arqueológicas. Y por otro lado, el material que se encuentra en los museos que tiene el INAH en el estado de Morelos. En cuanto al trabajo que se hace para los museos, pues principalmente en este caso es la conservación de material metálico, de cestería, textiles, por ejemplo, también algunos documentos importantes que se tienen que restaurar, también se hace este tipo de trabajos. La Catedral de Cuernavaca es una de las obras más hermosas de nuestro estado. En su interior se encuentran reliquias que han preocupado siempre al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Iniciamos los trabajos con la restauración de un Cristo de caña del siglo XVI que se encuentra en esta catedral. Después restauramos la escultura del San Cristóbal.
Posteriormente entra a trabajar con nosotros, a colaborar, el ingeniero Duvernat, que ya también tenía participación dentro de los trabajos de catedral, y así se juntan más fuerzas y continuamos la restauración de los cuadros. Hasta la fecha existen casi 20 cuadros restaurados, entre obras de arte, digamos esculturas y también pinturas. Se ha restaurado una gran parte de la Pinacoteca de Catedral y estamos por comenzar el segundo proyecto, que sería de 29 cuadros que se van a restaurar en este año. Entre los cuadros ya restaurados existen verdaderas joyas. Entre ellos está la serie Mariana, que son 3 cuadros bellísimos que están atribuidos a Correa por la doctora Elisa Vargas Lugo, 2 cuadros de la Virgen de Guadalupe, en fin, han sido muchas. Conciencia de la importancia que tiene la restauración y conservación de las obras de arte es una de las labores más difíciles. Hace unos 3 o 4 años se realizó aquí en Morelos una sociedad que se llama Sociedad Defensora del Tesoro Artístico. Esta sociedad estuvo precedida por el ingeniero Duvernat y en ella se empezaron a apadrinar cuadros, ¿verdad? Alguna persona daba el dinero para que se comprara el material para la restauración de algún cuadro. Después, el año pasado, se hizo una sociedad en México que se llama Adopte una obra de arte. Primero empezó en el Museo de Tepozotlán. Ahora es un programa nacional donde lo preside la señora Adriana Salinas de Gortari. Esta sociedad pretende que igualmente haya padrinos, gente que sea mecenas, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, sea mecenas de los cuadros y pueda dar el dinero para que estos cuadros se restauren. Aquí en Morelos existe ya la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico, donde su presidenta es la señora Cecil Camil de Ave. Con ellos estamos trabajando, ya tenemos un programa de cómo se va a hacer la restauración de estas 29 piezas. La sociedad ha trabajado mucho y ha logrado conseguir padrino para todas las piezas de caballete que hay en la Catedral de Cuernavaca. Así es que lo que nos resta en este momento es empezar los trabajos, empezar las restauraciones que se van a hacer simultáneamente. El INAH va a aportar trabajo, ¿verdad? Y por otro lado, otros compañeros independientes nos van a ayudar también para sacar toda esta gran cantidad de patrimonio que va a quedar listo en el sentido de que va a quedar restaurado. Seguiría otra siguiente etapa, otro siguiente proyecto, que sería construir o realizar un museo donde esta pinacoteca tuviera un lugar donde se albergara y donde pudiera ser admirado por todas las personas de Morelos y del resto del país. La restauración de la pintura de Caballete es distinta en cada una de las piezas. Cada una de las piezas nos va a decir qué requiere de tratamiento, no podemos generalizar en todas, pero de todas maneras
muchas de las piezas de caballete, generalmente que son sobre tela, la tela ha perdido ya mucho de su resistencia para soportar a la pintura. Entonces requiere de un nuevo soporte. Nosotros generalmente ponemos este soporte que le llamamos rentelado. Es una técnica holandesa que se usa a base de ceras y de resina. Y posteriormente ya se hace la limpieza de la pieza quitando todos los barnices oxidados y la mugre que ha dejado el tiempo, y se resanan las lagunas y se hace la reintegración de las piezas. Precisamente la reintegración tiene que ser solamente en los lugares donde ya no hay capa pictórica. Nosotros el original siempre lo respetamos. En general, podríamos decir que el cuadro sobre tela es posterior en México. Las primeras pinturas que tenemos son más bien sobre tabla, y ya estas en catedral, que son sobre tela, son del mediados del siglo XVII y siglo XVIII. Se usa un lino, son telas de lino. No hemos tenido ejemplos de algodones, sino más bien de lino, con una urdimbre y una trama muy gruesas. Esta tela que va sobre un bastidor también se prepara igual, o sea, se le pone una capa de carbonato con cola, que es la base de preparación, y ya sobre esto se pinta al óleo. Estos pigmentos obviamente pues no se conseguían en el comercio. Cada pintor era, además de ser un artista, era un técnico, ¿verdad?, en su profesión, porque molían los pigmentos junto con el aceite para hacer sus colores. Al igual que, por ejemplo, hacían los pinceles, ¿no?, y las mismas telas. El taller se dedica principalmente a restaurar y a conservar las piezas que son custodiadas por el INAH. En esto vendría a ser todo lo que sería el mantenimiento de las zonas arqueológicas en cuanto a piezas que salen de las excavaciones. Entonces nos dedicamos a la restauración de cerámica prehispánica, de estucos que hay en las zonas arqueológicas, de esculturas de piedra también. Con referente a las piezas de cerámica, ustedes saben que están en diferentes sustratos en la tierra y generalmente están fragmentadas todas estas piezas. Entonces el arqueólogo se encarga de tomar los datos que esta pieza le va a dar para su estudio, para su investigación, y no las mandan al taller de restauración. Hay piezas que son muy grandes y que caben en una pequeña bolsa de plástico. Entonces estas piezas, cuando llegan, se les hace un lavado intensivo. Si el barro está en condiciones muy malas de conservación, entonces continuamos con una consolidación de la pieza. Se mete en una sustancia plástica, en una campana del vacío, para que penetre, ¿verdad?, un adhesivo dentro de las pequeñas moléculas del barro y lo pueden hacer que vuelva a tener cohesión. Posteriormente ya se empieza a hacer un verdadero rompecabezas con estos pequeños fragmentos de cerámica que tenemos, y empezamos a armar lo que sería la pieza. Tenemos diferentes grosores de la cerámica, y esto nos sirve como guía, o si tenemos suerte y es una pieza decorada, ¿verdad?, entonces la misma decoración nos va a servir como guía para ir armando la pieza. Generalmente las piezas no se encuentran completas, hay muchos fragmentos que les faltan. Entonces también estas lagunas que tenemos, tanto por estética como por estructura, se vuelven a poner con un material también que elaboramos en el taller.
evangelización cumplió un papel determinante en nuestra historia, y la obra mural fue testigo de ello. Hasta ahorita hemos estado hablando de puro material que nosotros le denominamos material mueble. Esto quiere decir que son objetos que se pueden mover, que se pueden llevar de un lado a otro. Pero existen además otras dos disciplinas que nosotros manejamos, que son inmuebles, ¿verdad? Que sería la pintura mural y serían los retablos de las iglesias. Estas dos patrimonios, por su monumentalidad y por su grandiosidad, pues imposible, ¿verdad?, moverlas de su lugar de origen, sobre todo la pintura mural. Entonces estos objetos sí se trabajan dentro de su in situ, digámoslo así. La pintura mural en el estado de Morelos es muy importante, creo que es una de las pinturas que ejemplifican mejor cuál es la iconografía y cuál es el simbolismo de toda esta pintura en el siglo XVI en México. Tenemos ejemplos bellísimos en todo el estado, en los conventos de Tlayacapan, de Huastepec, de Tlaquiltenango, en fin, en muchísimos, Tetela del Volcán. Son muchos los que tienen ejemplos de pintura mural. Generalmente en el siglo XVI la pintura mural se hacía monocroma, era de blanco y negro, y en ellas se trataba de poner imágenes que les iban a enseñar a los indígenas la doctrina del viejo mundo, ¿no?, que llegaba hacia América. Dentro de esta restauración que se hace de la pintura mural, bueno, más o menos al igual se hace la limpieza de los muros. El principal problema que nos encontramos son las oquedades, o sea, las bolsas de aire que hay entre el soporte, que sería nuestro muro de piedra, y los aplanados donde está puesta la pintura. Se hacen unas bolsas de aire por el tiempo, por los movimientos telúricos, por la humedad, y son por donde más peligra la pintura de empezar a desprenderse y empezar a deteriorarse. Estas oquedades se inyectan con un material a base de cal para que vuelvan a adherirse al muro. Entonces, como les había dicho yo antes, este trabajo de conservación generalmente no se ve. Trabajamos principalmente entre el soporte y los aplanados, es donde lleva el mayor trabajo para conservar la pintura. En realidad lo que hacemos encima de la pintura sería nada más la limpieza y la reintegración, dependiendo también de los murales. Muchas veces la reintegración es difícil de realizar o materialmente imposible, porque no tenemos el dato exacto de cuál era la imagen que se estaba presentando. Nosotros también, respetuosos de la cultura pasada y del patrimonio que nos dejaron nuestros antepasados, no podemos tratar de inventar lo que nosotros suponemos que había en esa imagen. Simplemente muchas veces miembro de algún santo, ¿verdad?, no lo podemos integrar porque no sabíamos exactamente cuál era su posición. Entonces, si no tenemos la referencia exacta de lo que vamos a reintegrar, preferimos dejar esta parte como laguna y no empezar a hacer invenciones ni falsificaciones ni en los murales ni en los cuadros. Los conflictos al interior de las órdenes religiosas se vieron reflejados en sus muros. Sí, hemos encontrado muchos ejemplos de estos. Por ejemplo, en el convento de Huastepec, si ustedes recuerdan, en el claustro bajo están pintados 12 santos alrededor del claustro. A la hora de hacer las limpiezas nos dimos cuenta que no solamente era una capa de pintura mural, sino que eran 3, y en estas capas había diferentes atributos a la figura. O sea, que quería decir que era primeramente, ¿verdad?, se pintó un santo con sus atributos para decir que era, no sé, por ejemplo, San Francisco o alguno otro, o San Agustín, y posteriormente se cambiaron estos atributos para reforzar una devoción que posteriormente se hizo a otro santo. En los cuadros, también
en una pintura muy bella que existe en la Capilla del Rosario de Huastepec, nos pasó lo mismo. A la hora de ir haciendo la limpieza nos dimos cuenta que la mayoría de las figuras que forman el cuadro no son originales, sino que fueron realizadas posteriormente a la hechura de la Virgen que está en ese cuadro. En Tlaquiltenango, por ejemplo, también podrían ustedes observar que existe una pintura mural primera, roja, ¿verdad?, en color rojo, que pertenecería a la orden de los franciscanos y que posteriormente, cuando llegó la otra orden, fue cuando se cambió a hacer una pintura en blanco y negro. En fin, son muchos así los aspectos. Por ejemplo, también tenemos otro cuadro, una Virgen de Guadalupe, que se encuentra en el convento de Tepoztlán, donde sabemos que abajo existe otro cuadro completamente diferente al de arriba. A pesar que el cuadro de la Virgen de Guadalupe es del siglo XVII, existe una pintura más abajo. Sin embargo, en este caso no es posible limpiar ya una imagen que tiene una historia, que tiene una tradición en el pueblo, para ver qué es lo que hay abajo de esa pintura. Al paso del tiempo, hoy en día hay que sumar la contaminación como uno de los más grandes depredadores de nuestro patrimonio. Ese es un gran peligro para todo nuestro patrimonio cultural en todas las zonas urbanas del país. Aquí en Morelos, aquí en Cuernavaca principalmente, tenemos dos graves problemas. Uno de ellos sería las vibraciones que ocasiona la gran cantidad de camiones que hay por el centro de la ciudad de Cuernavaca. Esta vibración que ocasionan los camiones muy pesados hace que la piedra empiece a hacerse pulverulenta, debido a que es una constante vibración día y noche, y esto ocasiona que el material se vaya haciendo polvo poco a poco. Como ejemplo tenemos aquí la fachada de Guadalupe, ¿verdad?, que está aquí enfrente de Catedral, la fachada de la iglesia de San Diego en Cuautla también, que se están desmoronando poco a poco y que no hay una técnica de conservación que pueda remediar el problema. El problema más bien se podría remediar de alguna manera externa. Sería quitando un poco el tráfico, ¿verdad?, en los centros de las ciudades, para que así ya estas vibraciones no afectaran a la piedra. Aquí en Morelos las piedras generalmente son de tipo sedimentario, tipo canteras, que son de una dureza muy baja. Esto nos da, el resultado son obras muy bellas, ¿verdad?, obras muy trabajadas, pero al mismo tiempo, como la piedra no es muy dura, se desmorona muy fácilmente. El otro problema del que hablábamos era la contaminación. En Cuernavaca tenemos el principal problema de la contaminación serían en cuanto a los automóviles, a los camiones que pasan alrededor del Palacio de Cortés. Todos ustedes conocen los murales de Diego Rivera, los bellos murales de Diego Rivera. Diego fue un gran teórico, ¿verdad?, un gran técnico dentro de la técnica al fresco. Quiere decir que sus murales, dentro de todos los muralistas que hay en México, él es el que más conservó la técnica, el que más la respetó. Esto nos da como resultado que los murales estén en buenas condiciones de conservación, pero que en estos momentos estén muy oscurecidos por la presencia de contaminantes, principalmente sulfuros, que son los que ocasionan, al adherirse a la pintura que está hecha en una capa de carbonato de calcio, de cal, hace que se vaya picando. Por eso es importante también aislar estas pinturas, estos murales, aislarlos del medio ambiente. El Instituto Nacional de Antropología propone que los arcos que están afuera, ¿verdad?, de este corredor donde están los murales de Diego Rivera, se les ponga un vidrio, un cristal,
quizá una ventana de acrílico, obviamente, ¿verdad?, dejando que no haciendo un microclima dentro de este corredor donde la humedad se intensifique, sino teniendo la suficiente ventilación, la suficiente luz para que los murales queden dentro de un medio ambiente regular hasta donde han estado hoy en día, pero que se les pueda aislar de los sulfuros, de los humos contaminantes de los camiones que pasan por la calle de Leiva. Nosotros en las comunidades que hemos trabajado, pues muchas veces hemos tenido muchas muestras de cariño y de agradecimiento de parte de por ejemplo, de las parroquias o de las personas que reciben la pieza. Otras veces, bueno, es tanto el cambio que la pieza se muestra en la pieza, que también hay muchos signos de admiración, ¿verdad?, y de sorpresa de las personas a las que les vamos a entregar la pieza. Hemos tratado de tener trabajo en diferentes partes del estado de Morelos, precisamente para que esta pieza que entregamos restaurada sea como una muestra de todo lo que falta por hacer en todos lados, ¿no?, todo el patrimonio que falta todavía por conservar. Aun cuando suele ser muy satisfactorio el oficio de restaurador, es poco conocido en nuestro país. Somos muy pocos los conservadores que existimos en general en México, creo que en general en el mundo somos pocos. No hay muy pocos profesionales para la cantidad de patrimonio que existe. Aquí en el estado de Morelos somos más o menos unas 6 o 7 personas que nos dedicamos a la restauración de obras de arte, y es mucho más la cantidad de trabajo que tenemos. En México, si no me equivoco, hay en todo el país alrededor de unos 90 a 100 restauradores. Imagínense ustedes que para la gran cantidad de patrimonio que existe, de zonas arqueológicas, de conventos, de iglesias, de museos, pues somos muy poquitos, somos una mínima parte de personas que nos dedicamos a esta disciplina. Quédese en Morelos. Ayúdenos a conservar nuestro patrimonio desconocido.